Ya estamos aquí de regreso en Radio 1000 en Ciudad Viva. Estamos hablando de estos barrios mágicos turísticos de la Ciudad de México que tú puedes visitar cada fin de semana y lo puedes ir programando tus actividades. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Rebeca Torres, a Fernanda, a Vero y a Lupita Colín, que nos escuchan todos los domingos y me pidieron que la saludara. Vamos a continuar platicando de estos barrios y el siguiente en nuestra lista es San Ángel. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. San Ángel es un sueño hecho realidad. Para la gente que lo descubre por primera vez, tiene que regresar y regresar y regresar. Hay ocasiones en las que hemos visto imágenes y hasta la fecha a mí me sorprende seguir descubriendo fotografías de este lugar y está igual que el siglo pasado y la gente cuida mucho el espacio. Las calles empedradas. Si yo te hablo de un barrio que tenga calles empedradas, ese es San Ángel. En San Ángel vas a descubrir diferentes lugares. Uno de los más interesantes que le da el título de barrio mágico es el ex convento carmelita, el actual Museo del Carmen. En voz de Daniela Alcalá Almeida, coordinadora del área de difusión del Museo del Carmen. El museo nace cuando el inmueble lo adquiere la SEP, pero desde mucho antes ya era considerado un tipo museo comunitario porque la gente asistía a ver lo que había aquí adentro, que eran por ejemplo las momias y algunas pinturas de la época colonial. Y si tú lo visitaste hace 15 años, tienes que descubrirlo de nuevo porque cambió radicalmente. Así que visita el Museo del Carmen, muy cerca de Avenida Revolución. Hay otras cosas que visitar en este espacio, como el Centro Cultural San Ángel, el mercado con sus magníficos murales también, el Jardín del Arte, que se coloca aquí todos los domingos, el Bazar del Sábado y también en el mes de julio la Feria de las Flores. Además también tienen sus tradicionales altares de muertos el día 1 y 2 de noviembre y la tradición de la Semana Santa con sus altares de dolores. Ya San Ángel es un lugar indispensable cuando andas paseando por la Ciudad de México y existen algunos museos que también tienes que visitar, como la Casa del Risco. Licenciada María Hernández Aguilar, subdirectora del Museo Casa del Risco. El Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Fabela, tiene sus orígenes en el siglo XVIII. Esta mansión sanangelina era originalmente de un solo piso. Aquí en San Ángel y en este sur de la ciudad eran aquellos paisajes maravillosos en donde la gente venía desde el siglo XVI y XVII a descansar, a bañarse en las aguas del río de San Ángel, a caminar y ya estar un rato en estos fines de semana maravillosos. La gente acomodada incluso tenía algunas casas y la gran mayoría de estas casas eran solamente de un piso. Y bueno, pues en ese tenor la Casa del Risco también era de un piso y posteriormente, años más tarde, tuvimos la oportunidad de revisar algunos títulos de propiedad y entonces se visualizó como don Pedro Alcántara del Valle, que tuvo que ser enviado por la corona española para la primer fábrica de papel, pues tuvimos la oportunidad de que aquí en esta Casa del Risco se subiera un segundo nivel para poder habitar esta casa maravillosa y hacerla suya porque él se tenía que venir a vivir aquí. Y entonces al hacer un segundo piso de sus habitaciones además hace un mirador maravilloso en el cual se ve toda la longitud del San Ángel maravilloso, se ve Chimalistá, que era el punto más alto con este mirador, y desde el mirador incluso se veía la fábrica de papel de Loreto, que era
parte de esta comisión que tenía de la corona española. Y no obstante con ello, la fuente es única en su género debido al estilo con el cual está decorada y está adosada este muro, y está decorada con el estilo del Risco, que son pedacitos de porcelana, conchas, nácares, espejos que le dan una luminosidad muy especial, los surtidores de agua que son mascarones tipo tritones que están echando agua al brocal, además de una sirenita maravillosa que está tocando el violín. Toda está decorada además con estos pedacitos de porcelana china, con platones, con algunos tibores, con tapas de tibores, con toda la pedacería y los sobrantes que había de la vajilla tradicional de porcelanas chinas que venían en la nao de la China en el siglo XVIII y que desafortunadamente, porque se rompían muchos platos en la casa y muchas tacitas, quedaban estos juegos de té incompletos, pero eran tan valiosas, eran 6 meses de travesía de las naos para que una pieza que se rompía era imposible pensar en tirarla. Y también la casa estudio de Diego y Frida, esa casa bellísima, además de unos restaurantes muy importantes. Eso sí, tienes que degustar un delicioso churro de la parroquia que venden en este espacio con un chocolate calientito. Ahí está San Ángel. Y ahora con el Metrobús es muy fácil llegar a este espacio. Solo tienes que tomar el Metrobús que corre de Indios Verdes hacia Doctor Gálvez y descender en la estación La Bombilla. Una vez que estás ahí, de ahí caminas hacia Avenida de la Paz y te encuentras con la entrada a San Ángel. Quedó muy bien el Metrobús, así que no hay pretexto para no llegar a este lugar magnífico de la Ciudad de México. Nuestro siguiente barrio mágico en esta lista bella es Tlalpan. Tlalpan, algunos de los pobladores más antiguos de San Agustín de las Cuevas lo conocen entre otros nombres como el Pequeño Vaticano, porque en él se establecieron conventos, seminarios, la Universidad Pontificia, sanatorios y hospitales. No resulta extraño ver enormes predios que ocuparon las huertas que antaño caracterizaron a Tlalpan, poblado situado en las faldas del Cerro del Ajusco. Tlalpan significa tierra firme o sobre la tierra. Su historia se remonta a los años 1500 y 1200 a.C., cuando una serie de aldeanos decidió establecerse en las faldas del Ajusco y fundar Cuicuilco. En la época virreinal, la región de Tlalpan tuvo como cabecera la población de San Agustín de las Cuevas, nombre tomado del santo patrono a quien se dedicó el templo principal, y lo de las cuevas fue el resultado de la erupción del volcán Xitle, que originó numerosas cavidades en los alrededores. Tlalpan está ligado a muchos momentos históricos del país y de la capital. Por ejemplo, el cura José María Morelos y Pavón estuvo prisionero aquí en 1815, camino a ser fusilado en Ecatepec. Más tarde, en 1827, Tlalpan se convirtió en la capital del Estado de México. Se incorporó a la era del progreso en 1869 tras recibir los primeros trenes de vapor, y el tranvía eléctrico se inauguró el 21 de octubre de 1900, cuyo recorrido del Zócalo a Tlalpan tomaba poco menos de 1 hora. Aquí lo nombran en el programa San Agustín de las Cuevas, haciendo honor precisamente al nombre que tenía en la época virreinal. Le llamaban San Agustín de las Cuevas porque fue la orden de los agustinos los que evangelizan esta zona, y cuando llegan los agustinos decían que habían muchas cuevas alrededor de este lugar, así que le nombran San Agustín de las Cuevas. Originalmente su nombre es Tlalpan y la gente lo conoce así, Tlalpan. Fue un centro de juego muy importante ya en el México independiente y actualmente se está revitalizando. De hecho, hay una de las rutas nuevas del tranvía turístico, porque ahora ya regresó el tranvía, y tiene una ruta especial para Tlalpan. Y es que visitar Tlalpan, el corazón, es dedicarle bastante tiempo. Tlalpan, dicen,
es la Delegación Verde, y ahí te vas a encontrar una gran cantidad de parques, de jardines y mucha tradición de la época virreinal. De hecho, para llegar a este lugar es muy fácil. Tienes que llegar a Avenida San Fernando y Tlalpan. Hay un camioncito que pasa por el Estadio Azteca y te deja exactamente ahí en la entrada de Tlalpan, en San Fernando y Tlalpan, y desde ahí empieza la magia. Tienes que visitar, y yo te recomiendo, el Palacio Delegacional, que es magnífico con sus murales. También tienes que visitar la Casa Frisac, además del Museo de Historia de Tlalpan. El mercado es magnífico, es de la época del Porfiriato, y también descubre las diferentes casas que pertenecieron a condes de la época virreinal. Eso es Tlalpan, y termina en Fuentes Brotantes, porque también con las nuevas líneas del Metrobús quedó muy cerca una estación que se llama Fuentes Brotantes, y ahí ya haces todo tu día. Cerca de esta zona se ubica la zona arqueológica de Cuicuilco. También es uno de esos lugares que hay que visitar. Vale la pena dedicarle unas 4 horitas a visitar ahí Cuicuilco, porque tiene mucho que contarnos de esta zona de Tlalpan. Nuestro siguiente barrio mágico en esta lista es Santa María la Ribera. Cuando cruzo por el Chopo entre Diaspirón y Carpio, todas las nenas se guían porque yo soy de Naranjo. Santa María la Ribera tiene todo para que le den este nombre de barrio mágico. ¿Alguna vez la has visitado? Es un lugar que desde el momento en que empiezas a recorrer estas calles de Fresnos, Naranjo, Chopo, Doctor Atl, te llama la atención. Un domingo en la mañana, date una vueltecita. Es muy fácil llegar, solo tienes que llegar al metro San Cosme. De ahí sales y empiezas a caminar por esta zona de Santa María la Ribera. Este lugar tiene casas de la época del Porfiriato. Es la primer colonia extramuros fuera de la traza original de la Ciudad de México. Y entonces descubres las calles, las unidades habitacionales, los primeros departamentos que se hacen, ves la arquitectura que estaba de moda a principios del siglo pasado, y te vas enamorando poco a poco de este lugar mágico hasta que llegas a la zona principal, a la Alameda de Santa María la Ribera, y ahí es el corazón de la zona. Ahí destaca el maravilloso kiosco morisco. Entre los lugares que debes visitar en Santa María la Ribera se encuentra el Museo Universitario del Chopo. Es uno de los lugares indispensables. También en este espacio se van a encontrar 2 templos interesantes a visitar, que es el Templo de los Josefinos y el Templo del Espíritu Santo. Así que date una vueltecita ahí por Santa María la Ribera. Hay más lugares a visitar, más barrios mágicos que descubrir, pero de esto vamos a platicar en cuanto regresemos aquí a Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.